Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para poner en tus manos la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están aquí, pero también la vida de tus hijos y de tus hijas que no pudieron venir hoy y que están en sus casas. Ponemos en tus manos la vida de los hermanos de Pachuca, de los del Rosario, de los de Chinconcuac. Ponemos en tus manos la vida de aquellos hermanos que están en Estados Unidos y que de una forma u otra les llega este mensaje también. Clamamos a ti, Señor, para pedirte que los bendigas, que los ministres con tu Espíritu Santo y que pongas en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad, el perseverar en tu palabra y el hacer las cosas de acuerdo a tu palabra. Aquellos que tienen problemas o necesidades, Señor, manifiéstate a ellos y auméntale la fe. Y hoy, a través de este mensaje, ora a ti, Padre, para que en el corazón de cada uno de tus hijos pueda haber esa virtud tan importante que ha de servir para que en medio de cualquier circunstancia siempre hagamos las cosas como tú mandas. Te lo suplico, Dios, pone esta palabra y permite que esta palabra, que es la semilla de tu Espíritu Santo, sea sembrada en los corazones de tus hijos y produzca el fruto que espera tu Espíritu Santo ver o que tú esperas recibir, Señor. Permite que esta palabra caiga en buena tierra, que los corazones aquí presentes la reciban, Señor, y produzca el fruto que ha de servir para que cada uno de tus hijos pueda también recibir las bendiciones que tú has prometido a los que hacen las cosas como tú mandas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el tema que les voy a compartir es los cristianos íntegros. De acuerdo al diccionario, la palabra íntegro significa no tocado o no alcanzado por algún mal. O sea, que se mantiene tal como es o debe de ser. En nuestro caso, es el comportamiento que debe de tener el hombre o la mujer para hacer todo lo que debe de hacer de acuerdo a lo que Dios manda. Y se aplica a los cristianos que siempre debemos de ser honrados y rectos. Se aplica a los cristianos que no se corrompen, que no hacen nada que vaya en contra de sus valores adquiridos por medio de la fe en la palabra de Dios. La palabra íntegro se aplica a los que nunca hacen nada indebido, aunque se vean presionados por los problemas que tengan, por las necesidades de salud, por las necesidades económicas o por cualquier circunstancia de la vida o por personas con otras ideas diferentes a lo que Dios nos enseña o por el deseo de poder. Y a pesar de esas presiones siempre hacen lo que Dios manda. A esos cristianos que a pesar de los problemas o a pesar de la prosperidad no se dejan seducir porque están prosperando o están muy bien, ni tampoco se dejan seducir porque les está yendo mal, sino que siempre hacen todas las cosas como Dios manda. Esos son los íntegros. Y así debe de ser usted y yo. Que estemos como estemos, nos esté yendo como nos esté yendo, nos estén tratando como nos estén tratando, siempre hagamos las cosas como Dios manda. Siempre, no nomás cuando todo está bien. Porque a veces, cuando todo está bien, a veces también cometemos errores y nos enaltecemos y empezamos a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Eso ya es falta de integridad. O a veces nos está yendo muy mal y empezamos a actuar mal. Eso es falta de integridad. Por ello es que los cristianos son o debemos ser dignos de confianza para Dios y para quienes tengan alguna relación con ellos o nosotros en cualquier lugar, en el hogar, en el trabajo, en las congregaciones y en cualquier actividad. ¿Por qué? ¿Por qué nos deben de tener confianza todas las personas con las que tratamos o con las que trabajamos? Por ser íntegros.
Una persona íntegra es digna de confianza de cualquier persona y en cualquier nivel. Porque una persona íntegra es honesta, es recta, es responsable, hace siempre las cosas como Dios manda. Y dice la carta, y dice la palabra de Dios en la carta a los cristianos de Roma, en el capítulo 8, versículo 19, que la creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. El mundo, México y el mundo entero está esperando con gran impaciencia el momento en que se manifiesten claramente que somos hijos de Dios. ¿Y cómo nos vamos a manifestar claramente que somos hijos de Dios? Que somos íntegros, que somos honestos, que somos rectos, que somos fieles a Dios, que somos fieles a lo que aprendemos de la Biblia. Desde hace más o menos 1970 años se escribió esta carta. Y podríamos decir que desde entonces México y el mundo están esperando que los cristianos íntegros se manifiesten como tales. ¿En dónde? En el hogar. Un cristiano íntegro siempre va a hacer todo como Dios manda en el hogar. Un cristiano íntegro va a hacer todo como Dios manda en el trabajo. Un cristiano íntegro va a hacer todo como Dios manda si trabaja para el gobierno. Un cristiano íntegro va a hacer las cosas como Dios manda en cualquier lugar y en cualquier actividad. El mundo está aguardando que usted y yo nos comportemos como lo que somos, hijos de Dios, haciendo y viviendo como Dios manda. El mundo y la gente del mundo necesita y anhela tener o conocer a hombres y mujeres dignos de confianza. Si usted tiene una empresa o un negocio, quiere contratar gente, ¿qué anhela tener? ¿Qué tipo de gente anhela que llegue a su negocio o a su empresa a pedir trabajo? Gente íntegra, gente en la que usted pueda confiar para contratarlos y de esa manera su negocio o su empresa vaya para arriba. Y el mundo entero y México está esperando que ustedes y yo nos manifestemos como lo que somos, hijos de Dios, íntegros, que hagamos siempre las cosas de acuerdo a su voluntad y que no andemos jugando al cristianismo, que no andemos con un pie en el mundo y un pie en Cristo. ¿Qué significa eso? Que no practiquemos las obras y practiquemos los pecados que practica el mundo, sino que nos mantengamos firmes viviendo en santidad, haciendo las cosas de acuerdo a como Dios manda. A veces algunos, no todos los cristianos, somos dados a justificar nuestras malas acciones. ¿Cómo? A ver si usted conoce esa frase, la he escuchado en alguna vez diciendo, es que nadie es perfecto, somos débiles. Cuando la Biblia dice que diga el débil, fuerte soy. Cuando la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces hay quienes dicen, justificando sus faltas o sus acciones carnales, es que nadie es perfecto, somos débiles, o le echamos la culpa a otros, es que él o ella tuvo la culpa. Hermanos, lo peor de todo es que cuando cometemos errores o damos mal testimonio, afectamos a otros. Si usted no está haciendo las cosas como Dios manda, en su trabajo, en el hogar, en cualquier parte, usted está afectando a otros. Y como creemos que nadie nos ve o nadie lo sabe, dejamos de ser íntegros. Ya que algunos, no todos, usamos la mentira de que yo no fui. Cada que me acuerdo de eso, me acuerdo de una canción de Pedro Infante, no sé si usted se acuerde o la ha escuchado alguna vez, dice, yo te aseguro que yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que yo no fui. Y a veces usamos la mentira. A veces usamos esa frase de yo no fui. Algunos hasta dicen, yo no sé, ¿quién sería? Conscientes de que fueron ellos. Eso es falta de responsabilidad.
Eso es deshonestidad. O en su defecto, algunos que saben quién fue o que ellos mismos hicieron algo. Si alguien pregunta, ¿quién hizo esto? Algunos se quedan callados, demostrando con ellos su falta de integridad en lugar de decir, eso que pasó ahí fui yo me equivoqué, yo cometí el error. Eso es ser íntegro. Aun cuando la riegas y cometes un error y lo reconoces, eso habla de integridad. Eres digno de confianza a pesar de que cometes tus errores. Hasta en eso se demuestra si alguien es íntegro, cuando reconocemos que nos equivocamos. Pero a veces en lugar de reconocer que nos equivocamos, lo primero, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú por qué? ¿Y tú por qué? Eso es integridad. No, hermanos, integridad es reconocer cuando cometemos un error, reconocerlo y aceptarlo y pedir perdón y corregir. ¿Habrá entre nosotros algunos que actúen irresponsablemente? ¿Ustedes qué opinan? Ya es una irresponsabilidad que usted no ore. Porque cuando usted deja de orar, deja que Satanás empiece a actuar en su vida para destruirla. Y va a empezar a actuar de acuerdo a su carne. Y cuando alguien empieza a actuar de acuerdo a su carne, está frito, va para abajo, derechito al fracaso o al infierno, si no se arrepiente antes. ¿Habrá entre nosotros algunos que actúen irresponsablemente? ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? O algunos podrán decir, ay pastor, ¿cómo se le ocurre decir eso en esta congregación de gente santa? Si mi marido es un santo, había de ver, casi le pongo un nicho. O mi esposa es una santa, casi le pongo Santa María, la pongo en un cuadro. Repito, algunos dirán, ay pastor, ¿cómo se le ocurre decir eso si nosotros somos cristianos? Eso déjelo para los que no son cristianos. Y precisamente eso lo deberíamos dejar para los que no son cristianos. Pero usted y yo, si usted decidió ser cristiano, usted debe de perfeccionarse, usted debe de corregirse, usted debe de hacer todo como Dios manda. Pase lo que pase, esté como esté, aguante. Jesús aguantó yendo a la cruz y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Eso es integridad. Que en medio de que te estén haciendo cosas y todo, tú te mantienes haciendo lo que a Dios le agrada, bendiciendo a los que te maldicen y orando por los que te maltratan, pero haciendo lo que a Dios te agrada, porque Dios no va a permitir más de lo que tú puedas soportar. Dios está contigo si tú eres íntegro y te va a bendecir más de lo que tú te imaginas y te va a ayudar. Otra pregunta: ¿así debemos de ser los cristianos? ¿Irresponsables? ¿Deshonestos? ¿Sí o no? Pues claro que no. Los cristianos debemos ser íntegros, tanto adultos como jóvenes, y hasta los niños deben de ser enseñados a ser íntegros. Al niño se le tiene que enseñar, a los niños desde pequeños se les debe de enseñar a ser íntegros y lo que es la integridad. Porque la Biblia dice, instruye al niño en mi camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y a tus jóvenes o a los jóvenes usted les tiene que enseñar lo que es integridad. Un joven o una jovencita nunca debe de usar mentiras para con sus padres. Un joven, una jovencita nunca debe de llegar más tarde de la hora que sus padres le permitieron. ¿Sí o no? Se les tiene que enseñar a ser íntegros. Siempre que hagan lo bueno o todo como Dios manda. Esa frase se les tiene que quedar hoy, aunque esa frase ya es antigua desde hace mucho tiempo. Porque antes, aún gente que no conoce la palabra de Dios dice, no, pues hay que hacer todo como Dios manda.
Los cristianos debemos de ser íntegros, tanto adultos como jóvenes, y hasta los niños deben de ser enseñados a ser íntegros. Debe de ser una característica de todos los cristianos, la integridad, el comportarnos o hacer todo como Dios manda. En la palabra de Dios tenemos casos y tenemos ejemplos impresionantes de hombres que se vieron bajo presión, en peligro y poniendo en peligro su vida, y sin embargo hicieron lo que a Dios le agrada. No lo traigo aquí en mi tema, pero viene a mi mente 3 hombres que están en el libro de Daniel, en el primer capítulo, segundo capítulo de Daniel. 3 hombres, se llamaban Sadrac, Mesac y Abednego. En ese tiempo Nabucodonosor mandó a hacer una estatua y mandó decir que todos aquellos que no adoraran esa estatua serían echados al horno de fuego. Y esos hombres, a pesar de saber que si no adoraban la estatua los iban a echar al horno de fuego, no adoraron la estatua ni se inclinaron a ella, porque ellos sabían que Dios les prohibió adorar ídolos o imágenes. Pues ellos no lo hicieron. ¿Y qué les pasó? Los echaron al horno de fuego. ¿Y qué les pasó dentro del horno de fuego? Nada. Cuando usted es íntegro delante de Dios, a pesar de ver su vida en peligro, a pesar de ver su economía en peligro, a pesar de ver su matrimonio en peligro, a pesar de ver sus bienes en peligro, no va a sufrir daño alguno, porque Dios está con usted. Estuvo con los hombres ahí. La Biblia dice que se fue a asomar por ahí Nabucodonosor para ver qué había pasado con los que estaban allá dentro del horno. ¿Y qué sucedió? Vio a 4, no eran 3, vio a 4. Se entiende que el cuarto era el ángel del Señor que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando una persona actúa con integridad, siempre estará Dios al pendiente de que no sufra más de lo que Él está permitiendo. Y a veces lo permite para mirar o para que nosotros nos demos cuenta si realmente somos íntegros o somos cristianos balazos, mentirosos o falsos, o no somos cristianos. En la palabra de Dios tenemos también el caso de Job. Ya les mencioné el caso de esos 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, que fueron echados al horno de fuego por haber actuado con integridad ante Dios. Tenemos José el soñador en el Génesis. El Génesis termina con la muerte de José el soñador. ¿Qué le pasó a él? Siempre hizo las cosas como Dios manda. Sus hermanos lo vendieron, lo maltrataron y lo vendieron. Se lo llevaron a Egipto y allá lo compró un hombre llamado Potifar. Y ahí el Potifar y su esposa lo calumniaron y lo echaron a la cárcel. Y estando en la cárcel, hubo 2 hombres que estaban ahí a los cuales les interpretó sus sueños, y esos hombres salieron de la cárcel y se olvidaron de él. Después lo sacaron de la cárcel y fue el gobernador de Egipto. Este hombre siempre hizo lo bueno y recto delante de Dios, a pesar de todo lo que sufrió. Y tenemos el caso que para mí es impresionante. Yo nunca dejo de admirar qué pasó, cómo era Job, el caso de Job, cómo era él. Y eso a veces lo leo y se lo recomiendo a todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, para que aprendan. Puede llegar el momento que Dios te permita tener mucho poder, y estando con mucho poder, siempre hagas lo bueno y recto delante de Dios. O cuando te vaya muy mal, siempre hagas lo bueno y recto delante de Dios. Eso es integridad. Repito, en la palabra de Dios tenemos el caso de Job. Este hombre es un claro y poderoso ejemplo de lo que significa la integridad o el ser íntegros. En su libro, en el capítulo 1, versículo 1,
Si trae Biblia, véalo en su Biblia, si no aquí se lo ponen en la pantalla. Ahí nos da las características que tenía Job y que debemos de tener los cristianos íntegros de hoy, seamos varones o sean mujeres. Ahí dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado ¿de quién? Y apartado del mal. De pronto a este hombre que se portaba tan bien, le empezaron a suceder cosas extrañas que bíblicamente solo le deberían de suceder a los que no son íntegros, o sea, a los que pecan. Sin embargo, a Job le empezaron a suceder cosas malas. Sabemos que a cualquiera, en cualquier momento, nos puede suceder lo mismo. A pesar de hacer todo como Dios manda, nos puede empezar a salir todo mal. A eso el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, verso 12, le llama pruebas. Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, verso 12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esta carta el apóstol Pedro le escribió a los cristianos que habían sido dispersados por toda Europa en aquel entonces y estaban sufriendo mucho a causa de la persecución, a causa de haberse convertido a Cristo. Y para consolarlos, pues les dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Se habían arrepentido y habían aceptado a Cristo, se habían bautizado y los habían dispersado y habían perdido sus propiedades y estaban pasándola muy mal, y Pedro les dijo: no se sorprendan de ello. Y eso es lo que también nos puede suceder a algunos de nosotros, que de pronto, a pesar de que nos estemos portando bien, nos empiecen a suceder cosas como si nos estuviéramos portando mal. Eso puede ser una prueba que Dios está permitiendo. ¿Para qué? Para ver que si eres íntegro o no eres íntegro, y si no eres, para que seas. De pronto a cualquiera, repito, de nosotros, aunque nos estemos portando como Dios manda, nos empieza a salir todo mal. Repito, eso podría ser una prueba, algo que Dios permite. ¿Y para qué son las pruebas? Para que veamos si de verdad somos íntegros o no. Para que veamos si de verdad somos hijos de Dios o no. Si pasamos la prueba, gloria a Dios. Y si no, ¿qué hay que hacer? A corregir y a perfeccionarnos. Cada que venga usted aquí a la iglesia, sabe que va a recibir un mensaje en el que Dios no le va a poder, ni Dios ni el pastor le va a dar palmaditas en la espalda para decirle: no importa con las fallas que tengas, échale. No. Tanto Dios y su servidor tendríamos que decirle: yo te amo, pero corrígete, arrepiéntete. Pero no me sales de aquí si no te arrepientes y te corriges, por tu bien. Cada que venga usted a este lugar, sepa que va a recibir un mensaje en donde Dios le va a estar hablando a usted y a mí con el propósito de corregirnos o de perfeccionarnos. Si estás muy bien, revisen que estás mal y empieza a corregirte, perfecciona. Dice la Biblia que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y de pronto
Su integridad fue probada, pues de pronto le empezaron a suceder cosas extrañas y terribles, como nos puede suceder a cualquiera. ¿Qué le pasó? Él era el hombre más poderoso de aquel entonces, rico. Le robaron todos sus animales. No eran poquitos animales, eran miles. De pronto le robaron todos sus animales y le mataron a sus criados. De pronto cayó fuego del cielo sobre sus ovejas y sus pastores y los consumió. De pronto sus hijos estaban en su casa y vino un viento recio sobre esa casa y tiró las paredes. Y sus hijos e hijas murieron aplastados por las paredes de su casa. Al enterarse Job de todo lo que le aconteció en aquel entonces, la Biblia dice en el capítulo 1, versos 21 y 22, que dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ella. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A pesar de todo lo que él estaba sufriendo, aquí la Biblia nos dice, él no pecó, él mantuvo su integridad. Algunos apenas tienen algún problemita, alguna situación que no les está gustando, y ya están aventando la capa, ya están renunciando casi al cristianismo. Pero este hombre, por eso lo tomé como ejemplo de la integridad, para que usted y yo aprendamos y perfeccionemos nuestra integridad. Así que entonces ser íntegro significa hacer todo como Dios manda, siempre, e implica no pecar aunque las tragedias lleguen a tu vida, aunque te veas presionado a hacer algo corrupto. No lo hagas. No te prestes para el chantaje, no te prestes para la corrupción, no te prestes para hacer algo malo. A veces nos podemos ver presionados a entrarle con la mordida con los de tránsito cuando te agarran. Mejor que te levanten la infracción, porque eso habla de integridad. Si sueltas la mordida, ¿dónde quedó tu integridad si estás participando de la corrupción? Le llegó la tragedia a Job. Sin embargo, eso no fue todo para Job. La prueba de su integridad todavía no terminaba. El diablo lo atacó, lo hirió con una sarna maligna desde los pies hasta la coronilla de su cabeza. Y el dolor para este hombre era muy grande. Y para colmo, la Biblia dice que tenía una mujercita preciosa, la señora, que cuando lo vio bien, Job era todo para ella. Cuando lo vio mal, le dijo: todavía retienes tu integridad después de todo lo que te está pasando, ya maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué pasa cuando a veces las cosas no salen bien? ¿O qué debemos de hacer? Hacer todo de acuerdo a como Dios manda. Eso es integridad. Dice el capítulo 2 del libro de Job en el verso 9, que entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué bonita, ¿no? Que cuando estaban mal era la felicidad, y que cuando estaban bien era la pura felicidad, y cuando Job cayó en la desgracia, la mujer le dijo: maldice a Dios y muérete. Yo no sé si le digo: no, ya no quiero nada contigo, haz lo que quieras. Yo no sé si le dijo eso. Pero le dijo: maldice a Dios y muérete. Esta mujer, yo creo que pensó que
que este hombre lleva para abajo y dijo, pues está en la desgracia, no tiene nada que darme, ¿para qué lo quiero? Lárgate, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job se mantuvo íntegro delante de Dios. La mujer de Job no entendía que la virtud de ser íntegros para con Dios implicaba hacer todas las cosas como Él manda. Y hoy en día, a pesar de lo que nos esté pasando a cada quien, nos puede estar yendo muy bien o nos puede estar yendo muy mal, y sin embargo debemos ser íntegros o hacer las cosas como Dios manda, sea cual sea nuestra situación. Aquí mencioné que nos puede estar yendo muy bien, porque a veces cuando nos está yendo muy bien, perdemos el piso y nos subimos a la nube más alta y andamos por allá arriba, creyendo que nadie es digno de nosotros porque tenemos poder. Y precisamente cuando tenemos poder o estamos muy bien, corremos el peligro de enaltecernos y de olvidarnos de hacer las cosas como Dios manda, porque empezamos a confiar en el poder que tenemos. Pero el íntegro, a pesar de tener ese poder y estar muy bien, siempre va a hacer las cosas como Dios manda. O le puede ir muy mal, como a Job, y sin embargo debemos de ser íntegros o hacer las cosas como Dios manda, sea cual sea la situación. ¿Sí me están entendiendo el mensaje o lo repito un poquito? ¿Sí se está quedando, va quedando? ¿De qué se trata? Sí, ¿verdad? Con eso te evitas un chorro de problemas en la casa. Si tu esposo es íntegro, tu esposa es íntegra, tus hijos son íntegros, va a haber problemas, sí, pero todos van a hacer lo que Dios manda. Que hay mucho dinero, hay mucha bendición en tu casa y todo, sí, eso no los va a deslumbrar. Todos van a hacer las cosas como Dios manda. Nada de que hoy tengo dinero y me voy a ir a emborrachar. Nada que hoy tengo dinero y me voy a ir a una pachanga. Nada que hoy tengo dinero y lo voy a gastar en cosas que no van a servir para bendecir a todos en una familia. A pesar de todo, la palabra de Dios dice que Job no pecó ni siquiera de palabra o con sus labios. La integridad de Job era tal que no solo a su mujer, sino también a sus amigos, los cuales lo estaban viendo sufrir, les dijo, y está escrito en su libro en el capítulo 27, versos 4 y 5. Miren lo que dijo: mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad. En otras palabras, dijo Job, no voy a pecar con mis labios, ni voy a engañar a nadie con mi lengua. Aunque Dios me quitara mis derechos, voy a ser íntegro. O sea, voy a hacer lo que Dios manda hasta que me muera. Esto debe de quedar en su corazón de usted y mío. Que pase lo que pase, estemos bajo presión o estemos muy bien, no perdamos nuestra integridad. Y no la perdamos a menos que nos muramos, o sea, ya se acabó todo. Eso que dijo Job, voy a ser íntegro hasta que me muera. En otras palabras, dijo, voy a ser bueno y recto hasta que me muera. Yo creo que esta frase la debemos de memorizar y hacer propia. Los cristianos debemos de ser íntegros hasta que la muerte llegue. Hasta que la muerte llegue. Yo no sé cómo era mi suegra en su hogar, en su casa, pero yo me quedo con algo que me platicó mi esposa, porque mi suegra murió de cáncer, pero estando en esas condiciones,
con mucho dolor dentro del cuerpo porque sé que el cáncer que parece que le están quemando por dentro, ¿verdad? Y les tienen que poner cocaína y todo eso para calmar los dolores. Pero mi esposa me platicaba, dice que aún así ella, estando en esas condiciones, le predicaba a los enfermeros o a la gente que le atendían. Job, volviendo a Job, Job sabía lo que significaba ser íntegro, por lo cual dijo: nunca voy a pecar ni con mi boca, o en otras palabras, siempre voy a hablar con mi boca lo que mande Dios. De acuerdo al contexto bíblico, detrás del hombre íntegro o mujer íntegra, después de las pruebas, después de los sufrimientos, vienen las bendiciones de Dios. Así es que si usted aguanta y aguanta y dice: ay, ¿cuándo voy a salir de esta? Si yo oro, yo leo la Biblia, yo no le hago mal a nadie, no hablo mal de nadie, oro por el pastor para que Dios lo bendiga, oro por mis hermanos y no salgo de este problema, de esta situación. Aguante, Dios no permite más de lo que podamos soportar. Detrás de usted que está aguantando, Dios está preparando bendiciones que van a llegar a su vida y se va a quedar sorprendido. ¿Qué le pasó a Job después de sufrir tanto? ¿Qué le pasó a los 3 hombres que fueron echados al horno de fuego después de haber sido echados al horno de fuego? ¿Sabe qué les pasó? Los sacaron de ahí y fueron como presidentes municipales en el gobierno de Babilonia. Se le llamaba sátrapas y eran como 120, y entre esos 120 estaban ellos 3 que sobresalían de los demás. Sátrapas eran como los presidentes municipales de aquí, de México. ¿Qué puesto? Eran dignos de confianza. ¿Por qué? Porque fueron fieles a Dios, por no haber adorado al ídolo de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor dijo: estos son dignos de confianza, hombre, por su integridad para con Dios. ¿Qué le pasó a José? Después de sufrir tanto, mantuvo su integridad. ¿Qué le pasó? Fue gobernador de Egipto, y eso sirvió para salvar a sus hermanos que no murieran de hambre. Cuando tú te mantienes íntegro, aunque hoy estés pasando las difíciles, detrás de ti vienen las bendiciones, viene la exaltación, porque Dios levanta a los humildes y humilla a los altivos. Pero cuando eres altivo o altiva, detrás de la altivez viene la maldición. Hoy tienes, mañana estás frito. Ay, sí me di a entender, porque eso no lo traigo aquí. Sí, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Job 42, versículo 10. Y quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Y qué pasó? Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Perdió todo, aguantó todo, sufrió, se mantuvo íntegro haciendo lo que a Dios le agrada. Hasta la muerte, dijo: hasta la muerte voy a ser íntegro para con Dios. Si Él me matare con todo y eso, yo en Él esperaré. Se mantuvo íntegro. Y después que vino, Dios le aumentó al doble todas las cosas que habían sido antes de él. No, y la Biblia dice que le dio más hijos e hijas, y le dio las hijas más hermosas del mundo, ningunas como ellas. El libro de Proverbios, en el capítulo 28, versículo 18 de la Biblia, traducción Dios habla hoy, dice: el hombre íntegro será puesto a salvo. Vean, hay bendición para los íntegros, mucha bendición. El hombre íntegro será puesto a salvo, pero el perverso caerá en la desgracia. Queda claro que un cristiano íntegro es aquel o aquella que siempre hace lo que Dios manda, habla lo que Dios manda, ve lo que Dios manda. Al referirnos a hacer lo que Dios manda, significa hacer todo aquello que consideramos bueno para nosotros y que no afecte negativamente, sino positivamente los intereses de las demás personas. Si yo soy íntegro, las decisiones que yo tomo
tiene que beneficiar a los que me rodean o a la gente con la que tengo tratos o acercamientos. Tienes que ser de bendición. Dios nos llamó para ser una bendición, no una maldición. Toda persona que te conozca a ti y que tenga tratos contigo se debe de sentir feliz, bendecido y bendecida. ¿O no? Para eso Dios nos llamó, para que seamos bendición, no maldición. Pero para ser bendición tienes que ser tú y yo íntegros. Esto que le estoy compartiendo a mí me sirve para perfeccionar mi conducta con ella. Con Liz, que me queda en casa, para perfeccionar mi conducta con mi familia, con ustedes. Y estoy aprendiendo más, y estoy recibiendo más del Señor. Entonces puedo ser mejor pastor. Aunque ya tengo 66 años, yo puedo ser mejor pastor hoy, puedo hacer las cosas mejor y las voy a hacer. Empezando por mi conducta y mi trato con ustedes. Me ha ido Dios perfeccionando. A lo mejor no somos perfectos, pero si estamos en las manos de Dios y estamos escuchando la palabra, Dios nos va perfeccionando. Y cada cristiano, cada uno de ustedes como yo, tenemos que ser ¿qué? Una bendición. Grave sería que en tu casa te consideren una maldición tu propia familia a pesar de conocer la palabra. Eso está grave. ¿Eso de qué habla? Que no hay integridad en ti. Eso está grave. Yo considero a mi esposo una bendición para mí. Considero a mi hija Liz una bendición para mí. Considero a mi familia una bendición para mí. Yo espero que ellos también lo consideren, porque yo no les procuro su mal. Si en mí está poder ayudarlos, les doy mi vida. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por mi familia, por cualquiera de ellos. Y estoy dispuesto a hacer muchas cosas por ellos, aunque ellos no lo saben. Pero en el momento que se han visto algunos de ellos en situaciones, si está en mi poder ayudar y meterme, me meto y ayudo. No llego a criticar ni a juzgar. Vengo a ayudar a ver cómo podría salir de esta situación. Bueno, pues yo lo doy como testimonio, pero usted también debe de tener ese mismo sentir, ¿no? ¿O no? Ese mismo sentir que hubo en Job. Hasta en algunos diccionarios seculares dicen que los cristianos tienen el deber de ser íntegros, o sea, de hacer lo correcto o lo que Dios manda, siempre. Diccionarios seculares, no es bíblico. Usted ve un diccionario secular y pregunta qué significa ser íntegro y dice, la integridad se aplica a todos aquellos que son cristianos y deben de ser íntegros. Tienen el deber de comportarse como lo pide su fe o su Dios. Revíselo. O sea que tenemos los diccionarios hablan de que los cristianos debemos de hacer siempre lo correcto, lo que Dios manda siempre. Como dijo Job, hasta que muera seré íntegro, aunque lo haya perdido todo. La integridad no es algo que tengamos de forma natural, es algo que se adquiere y se aprende. Dice la Biblia en la carta a los Romanos en el capítulo 10, versículo 17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A través de estar escuchando temas bíblicos, usted va dándose cuenta qué es la integridad, qué implica ser íntegro, lo va aplicando y va adquiriendo la virtud de ser íntegro. ¿O se nace con todas las virtudes? No, las virtudes se adquieren a través del ambiente cultural o el ambiente familiar, cultural, económico, moral en el que viven. Así se aprende. Un niño que vive en un ambiente de un matrimonio
cristiano, un niño empieza a adquirir virtudes o valores. No nace así, las adquiere porque ve a papá que no maltrata a mamá, aprende a tratar bien a la gente, así se adquieren. Pero también se adquieren a través de estar escuchando una y otra vez la palabra del Señor. Repito, la integridad no es algo que tengamos de forma natural, es algo que se adquiere y se aprende. Dice la Biblia en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, verso 17, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O en otras palabras, y de acuerdo al tema, así que la integridad se adquiere por medio del oír y de oír y de oír la palabra de Dios una y otra vez, y de esa forma siempre haremos lo que Dios manda. Estemos bajo las circunstancias que estemos, nos esté yendo muy bien o nos esté yendo muy mal, siempre tenemos que ser íntegros a hacer lo que Dios manda, porque ese debe ser el resultado de oír la palabra de Dios y de creer en la palabra de Dios. Cuando a algunos se les dificulta ser íntegros o hacer siempre lo que Dios manda, porque a todos nos puede pasar, para que esta virtud ya sea parte de cada quien y debe de ser parte de nuestra forma de ser, por el hecho de que somos hijos de Dios o cristianos y llamados para ser luz o para ser ejemplo para los que no conocen la palabra de Dios. Les puede servir para ello el hacer compromisos para adquirir o perfeccionar la virtud de ser íntegros. Les puede o nos puede servir el hacer compromisos o pactos ante Dios. Podemos hacer un compromiso con Dios para no pecar con ninguna parte de nuestro cuerpo. Si a alguien le cuesta trabajo abstenerse de la fornicación, puede hacer un pacto con Dios y decirle: Señor, quiero hacer un pacto contigo. Un pacto en el que durante un año voy a abstenerme de la fornicación. Por decir algo, nomás como un ejemplo, ni lo tenía aquí, ahorita me está llegando, ¿no? Eso es un pacto, es un pacto con Dios. Ok, ahora cumplirlo. Eso te puede servir porque vas a alcanzar esa meta y te vas a dar cuenta que sí se puede vivir sin pecar. Sí se puede. Entonces, ese es un ejercicio que ha de servir para adquirir o perfeccionar la integridad que debe de haber en cada uno de nosotros. Se pueden hacer compromisos o pactos ante Dios para no pecar con ninguna parte de nuestro cuerpo, como lo hizo Job. Y la palabra de Dios dice que un pacto, aunque sea de hombre, una vez realizado, nadie lo puede invalidar. Lo dice el apóstol Pablo en la carta a la iglesia de Galacia, en el capítulo 3, verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Eso te puede servir. Quiero hacer un pacto con Dios, ¿verdad? Quiero hacer un pacto con mi cuerpo ante Dios. Señor, voy a abstenerme con mi lengua de hablar cosas malas contra mi familia. Hago un pacto, Señor, durante un año, 2 años, no voy a hablar nada malo de mi familia. Haces un pacto ante Dios. Oras y le dices: Señor, aquí estoy. Y cumples tu pacto. Vas a adquirir la integridad. Si es que te cuesta trabajo, hazlo. Son ejercicios que vienen de Dios, son talleres espirituales que han de servir para que adquiramos la virtud de ser íntegros. ¿Ante quién se hacen los pactos? Ante Dios. ¿Y para qué? Para afirmar el ser íntegros, como le dice el título del capítulo 30 del libro de Job. Y ahí dice, en el capítulo 31 del libro de Job, arribita dice: para afirmar la integridad. Creo que así dice. ¿Cómo dice en su Biblia? Job afirma su integridad. Lea todo el Salmo. ¿Le va a servir para qué? Para afirmar su integridad o para perfeccionar su integridad.
Dice ahí en el capítulo 31 del libro de Job, versículo 1, dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Eso tenemos que hacer, pactos. Un pacto con mis ojos de no andar mirando a ninguna hermana ni a ninguna jovencita para codiciarla sexualmente. Un pacto con mis ojos. Eso es una lucha tremenda. Vas a estar luchando con eso siempre, pero en tu mente está: hice un pacto con Dios. Así es que, ojitos, se someten al Espíritu, ¿o no? Son ejercicios. Entonces, si es tu debilidad el andar mirando a las mujeres para codiciarlas, o es tu debilidad andar mirando a los hombres para codiciarlos, haz un pacto con Dios antes de que caigas en pecado. O si ya caíste, al final le pides perdón a Dios, ¿no? Dios, por medio de este ejemplo, nos dice lo que podemos hacer también nosotros, a lo mejor no para adquirir la virtud de ser íntegros, pero sí para afirmarla, para perfeccionarla. Ya la tiene, ya tienes ahí la virtud, porque ya te aguantas, ya no haces lo que hacías antes, ya está la virtud ahí. Perfecciona la virtud. ¿Cómo la vas a perfeccionar? Con compromisos, haciendo pactos. Se puede hacer un pacto ante Dios para no pecar con los ojos, como lo hizo Job, pero podríamos hacer un pacto con nuestra lengua para no pecar con ella. Se puede hacer un pacto con nuestro cuerpo para no pecar con ninguna parte de él. En conclusión, en la carta a los cristianos de Roma, en el capítulo 8, verso 19, dice que la creación espera con impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios, que somos íntegros, que siempre hacemos lo que Dios manda. El mundo y México lo esperan, que usted y yo seamos íntegros. El mundo está ansioso de que haya gente honesta, puntual, responsable, bien trabajadora, leal, fiel. Y usted viene aquí precisamente para eso, para que Dios le perfeccione, para que usted adquiera esas virtudes y salga allá afuera, y cuando vaya a buscar trabajo y le den trabajo, usted sea ahí el mejor. Ahí sea usted una bendición para su patrón, no una maldición. Un cristiano tiene que ser una bendición para quien le contrate. Un cristiano tiene que ser una bendición para quien le conozca. Si no lo eres o no te consideran así, ponte de rodillas y dile: Dios, perdóname. Porque eso significa que tú no eres íntegro y no estás actuando como debe de actuar un verdadero hijo de Dios. Las empresas, los bufés, los clubes deportivos, las cámaras de diputados, de senadores, las tiendas comerciales, las autoridades, las familias están esperando que los que quieran trabajar en esas áreas o los que forman una familia sean íntegros, o sea, que siempre hagan lo que Dios manda, estén como estén. Podríamos estar muy bien y nos podría estar yendo muy bien, o nos podría estar yendo muy mal, y a pesar de todo, hagamos lo que Dios manda. ¿Cómo nos debemos de manifestar al mundo? ¿Cómo nos debemos de manifestar en el hogar? ¿Cómo nos debemos de manifestar en el trabajo? ¿Cómo nos debemos de manifestar en el club deportivo y en cualquier parte? Siendo íntegros o haciendo siempre lo que Dios manda, aunque te estén presionando o aunque las circunstancias por las que estén pasando sean como las de Job. ¿Es usted íntegro? Sea mujer o hombre, ¿es usted íntegro después del tema? Estamos fritos algunos. No todos, algunos estamos fritos. ¿Es usted íntegro, sea mujer o hombre, de la edad que sea? ¿Jóvenes son íntegros? Yo, como dicen, dale, pastor. Bueno, ya vi que un joven nomás hizo. ¿Cómo es Dios? Dios es bueno, ¿verdad? Y Dios nos está hablando porque Dios quiere que las mujeres se perfeccionen en su hogar y en cualquier área donde están
trabajando, que hagan las cosas como Dios manda. Los hombres, ¿cómo estamos? Dios quiere que te perfecciones. Acá hay un varón que no lo había visto, no me he dado cuenta, pero este varón ha hecho pactos con Dios y le han servido, porque le han servido para dejar el alcohol, algo con lo que batallaba y batalla, pero dice, hago un pacto con Dios, pastor, para no, y le sirve. ¿Es usted íntegro, sea mujer o hombre, de la edad que sea? ¿Es usted de los que siempre hacen lo que Dios manda, estando en las buenas o estando en las malas? Si es así, gloria a Dios, amén. Pero si no, entonces, ¿qué le parece si se pone de rodillas y le pedimos perdón a Dios y hacemos un pacto con Dios para no pecar o para corregir? Eso de ponernos de rodillas, muchos nos pueden llamar religiosos por el acto de ponerse de rodillas, pero es una posición del cuerpo que demuestra que te estás humillando delante de Dios y lo haces de corazón. Así es que si tú te quieres humillar hoy delante de Dios, reconociendo que has fallado en esa virtud de la integridad, y le pedimos perdón a Dios, y luego haces un compromiso con Dios ahí estando de rodillas, que nada más tú lo vas a saber, un compromiso delante de Dios para no pecar con tu cuerpo, ni con tus ojos, ni con tu boca. ¿Qué les parece? Estamos ante Dios, no estamos ante el pastor, todos estamos ante Dios. Y yo sé que Dios está aquí. Y yo no sé si los de la alabanza se suban aquí y empiecen a entonar una alabanza, porque es un momento hermoso que Dios mire que su iglesia se postra delante de Él y le dice: Dios, has hablado a mi vida y sé que no he sido íntegro. No he esa virtud que tú has puesto en mí, no la he perfeccionado. Señor, perdóname. Aleluya. Empieza a orar. Ahí de rodillas empieza a humillarse ante Dios. Si quiere llorar, llore. Si nos hemos de avergonzar de algo, es de que no hacemos las cosas como Dios manda. Si nos hemos de avergonzar de algo, es de la hipocresía y la falsedad, porque hoy al confrontarnos con la palabra podemos mirar que en cada uno de nosotros hay un cierto nivel de hipocresía y falsedad. Pero la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Dios quiere en esta hora hacerte libre de la falsedad, de la forma de vida hipócrita y falsa. El Señor quiere que tú seas un hombre y una mujer íntegra, digna de confianza en el hogar, digna de confianza en el trabajo, digno de confianza en cualquier parte. Dios quiere que usted y yo nos manifestemos allá afuera como lo que somos, hijos de Dios, íntegros, haciendo todo como Dios manda, dignos de confianza de cualquiera. Y Señor, aquí estamos. Después de recibir tu palabra, nos encontramos que nos falta perfeccionarnos en la integridad. Algunos hemos corregido muchas cosas, algunos hemos dejado algunos vicios, algunos hemos dejado de hacer cosas malas, pero también algunos, Señor, nos hemos visto presionados por las circunstancias y hemos caído en la corrupción. Hemos caído en hacer cosas que van en contra de nuestros principios y valores que tú nos has enseñado y sembrado en nuestro corazón, y hemos pecado contra ti. Hemos fallado en la integridad. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Dios, a los que no estamos perfeccionados en la integridad. Perdónanos. Perdona a las esposas que han fallado en esa área de la integridad. Perdona a los esposos que han fallado en esa área de la integridad. Perdona a los jóvenes que han fallado en esa área de la integridad. Perdona a los servidores y servidoras que colaboran contigo en este lugar y con nosotros en esas áreas en las que ellos no han mostrado integridad o hemos mostrado integridad. Perdónanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y aquí estamos, Señor, haciendo pactos, comprometiéndonos contigo
a ser íntegros con la lengua, a ser íntegros con nuestra boca, a ser íntegros con los ojos, a ser íntegros con nuestras manos, a ser íntegros desde lo más profundo de nuestro corazón. Aquí está el compromiso, Señor, de hacer todo como tú mandas siempre. Aleluya, Señor, bendito seas. Te alabamos, Señor, y te adoramos. No tenga temor para comprometerse con Dios a ser íntegro, porque Dios se manifiesta en los que se comprometen. Dios se manifiesta a los que se comprometen para ser íntegros y los ayuda en sus debilidades. Envía a su Espíritu Santo para fortalecer esas áreas en las que tú eres débil. Si tú eres de los que se comprometieron con el Señor, créelo. Dios conoce tus debilidades y la Biblia dice que la carne es débil, pero el Espíritu siempre está dispuesto para ayudarnos. Y el Espíritu Santo siempre está dispuesto para ayudar a los que se comprometen, a los que quieren. Oh Señor Dios Todopoderoso, envía tu Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia. Envía tu Espíritu Santo sobre los niños, sobre los jóvenes. Envía tu Espíritu Santo sobre los adultos, sobre los matrimonios. Envía tu Espíritu Santo sobre todo, Señor, y ayúdales en sus debilidades, y ayúdanos en nuestras debilidades, para que seamos fuertes y podamos ser íntegros. En el nombre de Jesús te lo pedimos.